Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Un saludo cordial a todos los que se conectan a esta hora. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Esperamos todos se encuentren bien. Y como siempre, nuestra cita a las 3:45 de cada tarde para seguir aprendiendo más de su bendita y santa palabra. Hagamos una oración y luego emprenderemos nuestro viaje en estos minutos que están por delante de nosotros en el estudio de la palabra de Dios. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, tú eres Dios todopoderoso. Te reconocemos como tal y venimos con humildad delante de ti. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes por tu Espíritu Santo. Así como nos recibes en tu Hijo Jesucristo, ayúdanos por tu Espíritu esta tarde para aprender más de tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y permite, Señor, que lo que salga de la boca de quien va a enseñar en esta tarde sea tu palabra, y las cosas humanas que ni siquiera tengan la oportunidad de ser entendidas o comprendidas por mis hermanos, que caigan a tierra, Señor, pero que tu palabra llegue como semilla y germine en el corazón de mis hermanos, y que cada uno pueda, Señor, ser edificado, alimentado, instruido y preparado por tu bendita y santa palabra. Esa es nuestra petición en esta tarde, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a iniciar, ya en el en el sexto día de la creación. Sin embargo, me quedó algo pendiente, algo que quise decir y al último no lo dije, sobre la multiplicación, donde Dios bendice a los seres del mar. Y en el verso 22 dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Y fuimos a un pasaje de San Juan en el capítulo 21, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y vimos unas cositas allí, y de una vez nos introdujimos al capítulo 6, al sexto día, y nos introdujimos allí, y resulta que no terminé de decir lo que había querido decir. Saludos a Mauricio Hernández también, que se conecta, gloria al Señor. Entonces vamos a hacer vamos a completar esa partecita del día quinto sobre los peces y lo profético que es, porque ustedes saben que cada día testifica sobre Cristo y la obra de Cristo. Para luego continuar con lo de los animales terrenales, que hoy quedamos de ver para el tema del consumo en nuestra dieta alimenticia, ¿no? La carne animal es permitida, qué es permitido, qué no es permitido. Vamos a verlo por la Biblia. Pero no sin antes contestar a la petición de mi hermano Nelson, que me dice que por favor hable de los supuestos hombres de las cavernas. Bueno, les anticipo, cuando lleguemos por allí después del capítulo 3, después que se reporta el pecado del ser humano, vamos a hablar un poquito más de eso con detalle. Les adelanto por ahora, puedo adelantarles, y para contestar a la petición de mi hermano Nelson, es que les puedo adelantar que sí, los hombres vivieron en las cavernas después de que Adán y Eva salen del Edén, del huerto. Ellos buscan refugio en cavernas. Hay pistas bíblicas, por ejemplo, voy a dar una de ellas en el capítulo 4 y en el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, ¿no? Eso de salgamos al campo quiere decir que ellos no vivían en un campo abierto, no fabricaban tiendas, aún no desarrollaban las técnicas de tejido para fabricar lonas y construir sus tiendas.
y vivir en los campos abiertos, como es la costumbre, digamos, del pueblo de Israel durante mucho tiempo. No disponían de las materias primas o de las herramientas para la elaboración de eso. Así que prácticamente el mundo antediluviano vivió en cuevas, a excepción de la civilización cainita, que se nos reporta que Caín, tan pronto como tuvo su primer hijo, hizo una ciudad y le puso el nombre de su hijo. O sea, parece ser que ellos tienen unos avances de tipo material, ¿sí? Importantes, en donde sus descendientes, y también cuando lleguemos allá al capítulo 4 lo vamos a ver con más detalles, sus descendientes, por ejemplo, algunos de ellos fueron instrumentadores, es decir, tocaban instrumentos. ¿Cuál es el Tubal-Caín, que está reportado en el verso 22 del capítulo 4? Tubal-Caín, que es uno de los hijos de Lamec, pero Lamec, el descendiente de Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Ellos habían ya desarrollado la técnica de fuego y lograr perdón, temperaturas muy elevadas para derretir los metales. Esto está reportado aquí en la Biblia, muy temprano en las civilizaciones antediluvianas, específicamente la línea de Caín, porque los espíritus demoníacos o los ángeles caídos entraron en comercio con ellos, en contacto con ellos, y comenzaron a desarrollar tecnologías avanzadas pues a su época, respecto a su época, y ellos sí pudieron, digamos, construir ciudades y todas estas cosas. Pero la mayoría de los descendientes de Adán, todos vivieron en cavernas, hasta que después comenzaron ya a elaborar las herramientas, y las herramientas le hicieron poder cortar madera, poder hacer, digamos, tablas y hacer diseños de madera y hacer construcciones de madera y dejarlas. Lo otro es que hay libros que se encontraron en las cuevas de Qumran. Uno de ellos, pues, apócrifo, porque ustedes saben que se encontraron muchísimos manuscritos allí. Encontraron todos los libros de la Biblia, pero también otros apócrifos que hacían parte de la biblioteca de la comunidad de Senia. Y esa comunidad de Senia tenía acceso a una gran información, y ellos tenían allí un libro que encontraron los arqueólogos, conocido como el Apocalipsis de Moisés. Y Apocalipsis de Moisés cuenta lo que sucedió con Adán y Eva después de la salida del Edén, ¿no? Y allí se reporta. Incluso hay extractos de ese libro, y más recientes, más tardíos. Por ejemplo, hay un libro que se llama El primer libro de Adán y Eva, conocido también como La cueva del tesoro o la cueva de los tesoros. Y allí en este libro se dice categóricamente que ellos, tan pronto como salen del Edén, buscan una cueva y allí se refugian. Bueno, pero estos son libros extrabíblicos. Podemos apreciar la información histórica que nos puedan brindar, y no podemos confiar en ellos como libros inspirados, pero sí podemos sacar provecho de información que ellos tienen. Al menos para la comunidad de Senia, la información de esos libros era valiosa, y era valiosa en algo, valía para algo, ¿no? Cuando lleguemos al capítulo 4, Dios mediante, de Génesis, vamos a desarrollar este tema con más profundidad. Muy bien, entonces vamos a agregar, digamos, vamos a reforzar mejor lo que me quedó faltando ayer sobre el quinto día y sobre los peces. Bueno, esto es algo profético.
La primera vez que aparece la palabra peces es aquí en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces. Ya podía decir peces porque los peces no son todos los seres vivos que hay en las aguas, ¿no? Los peces son solo una de las digamos, especies vivas del mar y de los ríos. Bueno, entonces hay una profecía que Jacob pronuncia sobre los hijos de José. Usted sabe que una vez se reencontró José con sus hermanos y ya José era gobernador de Egipto, envió por su familia, su padre vino, su padre no conocía a los hijos de José, y entonces voy a leer el capítulo 48, voy a leer desde el verso 13, y vamos a ver algo aquí, porque todo esto es profético, hermano, y que tiene un enlace importante con lo que leímos ayer de Juan capítulo 21. Preste atención y verá que nos va a servir mucho, porque esto testifica de la obra de Cristo. En el verso 13 dice, estoy leyendo Génesis 48, verso 13. Y los tomó José a ambos, es decir, a sus dos hijos. Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel. ¿Qué está diciendo aquí? Supóngase que yo soy José. Entonces, a mi derecha yo pongo el hijo mayor. Perdón, a mi izquierda, para que quede a la derecha de mi papá que viene de frente. Mi papá viene de frente y yo quiero que mi padre bendiga a mis hijos. Entonces yo pongo al mayor a la derecha de mi padre, pero resulta ser mi izquierda, ¿verdad? Y a la derecha pongo al menor, que resulta ser la izquierda de mi padre. Entonces leamos otra vez. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, es decir, de Jacob. Y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Es decir, la intención era que la derecha de Jacob se pusiera sobre Manasés, que era el mayor. Pero resulta que aquí dice algo. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, era el primogénito. Me salté una línea, perdóneme. Voy a volver a leer el versículo. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, es decir, a propósito, aunque Manasés era el primogénito. Quiere decir que el viejo lo que hizo fue esto: cruzó las manos, puso la derecha en el menor y la izquierda la puso sobre el mayor. Esto tiene implicaciones proféticas importantes, pero como todavía no llegamos allí, no nos vamos a enredar con todo esto. Y dice el verso 15, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Esta palabra multiplíquense es la misma palabra de Génesis cuando dijo bendijo Dios, ¿no? Y los bendijo Dios, o Dios los bendijo a los seres del mar y les dijo fructificaos y multiplicaos. ¿Qué es esta palabra en el hebreo? La palabra en el hebreo viene de la palabra gadá. Voy a escribirla aquí. La palabra gadá. La palabra gadá que se escribe así. Gadá. Sí. La palabra gadá se escribe así. Bueno, ¿qué significa la palabra gadá? Significa pez. En otra palabra, aquí lo que está diciendo Jacob o Israel cuando pone las manos sobre sus nietos y los bendice y dice que mi nombre sea perpetuado en ellos y que el nombre de mi padre Abraham y de Isaac
sea también el nombre de mis padres en ellos, y multiplíquese, o sea, sean como peces en gran manera, abundantemente en la tierra. Eso es lo que está diciendo esta profecía. Ahora, cuando él dice que sean como peces, ¿a qué se refiere? Vamos a seguir leyendo, verso 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, Efraín era el menor, y luego dice, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Entonces, el estilo profético patriarcal, tenemos que tener en cuenta eso, el estilo profético patriarcal en las bendiciones que ellos daban a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Ellos tienen una particularidad y es que ellos usan símiles, es decir, comparaciones importantes. Ejemplo, aquí vamos a ver en el capítulo 49 de Génesis al mismo Jacob, pero ahora sí bendiciendo a sus hijos. Ya bendijo a sus nietos, a los nietos hijos de José. Ahora va a bendecir a sus 12 hijos. Vamos a leer, por ejemplo, en el capítulo 49 y en el versículo 8. Él dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus hermanos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y escuchen lo que le dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. ¿Se da cuenta? ¿Cómo le llama a Adán? Proféticamente, vamos a ir al verso 17. Será Adán serpiente junto al camino. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Cómo le llama a serpiente a Adán? ¿No? Hay a uno que le llama asno. A ver en dónde está. A ver si lo encuentro. Creo que es Isacar. No. Que recuesta. Sí, Isacar, verso 14. Isacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Y mírelo como lo llama a Benjamín. El verso 27. Benjamín es lobo arrebatador. Entonces, estas comparaciones, ¿no? Estas comparaciones son comparaciones directas, ¿no? En el caso de Judá, como dice cachorro de león, no dice como cachorro de león. A Isacar le dice asno fuerte, no le dice como asno fuerte. O sea, utiliza un símil directo. Y entonces, esta forma profética es para dar a entender que hay características de estos animales en la personalidad de ellos, por lo tanto su descendencia va a tener esas características. Entonces retrocedamos a la bendición que Jacob le da a Efraín. Efraín es el hijo menor de José, pero dice que el menor se iba a multiplicar mucho más que el mayor. Cuando tú revisas la historia de lo que fue la familia de Efraín, que se les conoce a sus descendientes como los Efratas, ¿no? Que entre otras cosas, Efrata también se le llama de esa región Efrata se le llama a Belén, donde nació el rey David, donde nació nuestro Señor Jesucristo. Es esa región, la región Efrata. Y la profecía dice, tú Belén Efrata, no eres la más pequeña entre las tribus, entre las ciudades. Bueno, entonces, hermano, tú revisas la historia de Efraín, o sea, de esa tribu, y te das cuenta que ellos, los efraínitas,
participaron de una abominación contra el Señor junto con Dan, edificando becerros de oro y adorándolos. O sea, la tribu de Efraín se desvió hacia la idolatría. Por eso Efraín no es mencionado entre los 144,000. ¿Se da cuenta? No obstante, estos se les atribuye que se multiplicaron tanto, que se esparcieron entre las naciones de la tierra. Ya ellos, como se desviaron con la idolatría, cuando vinieron ya las invasiones en la época de los asirios, por ejemplo, los asirios dispersaron a todas esas tribus que estaban en el norte, entre ellos Efraín, y se dispersaron. Como se multiplicaban mucho los de Efraín están prácticamente en todas las naciones de la tierra. Tú y yo podemos ser efraínitas. Bueno, yo sé que yo vengo de una línea levita, pero tú puedes ser un efraínita, no lo sabes. ¿Ves? Puede ser, es posible, nadie lo sabe. Entonces, sin embargo, de todas esas naciones, de los gentiles, se tomó un pueblo. Porque tú sabes que en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice que el Señor vino, bueno, en Mateo se dice que cuando se encuentra el Señor Jesús con la mujer sirofenicia, el Señor le refiere una verdad a esta mujer y le dice: yo no he sido enviado sino a las ovejas de la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces algunos han interpretado que estas ovejas de la casa de Israel son todas esos judíos o descendientes de Efraín incluso, que se dispersaron entre las naciones, ¿no? Y que el Señor vino a buscarlas, pero el Señor no salió por las naciones a buscarlas. Él fue a Israel. Entonces tal vez estaba refiriéndose no solo a lo que han interpretado, no, viene a referirse primero: vengo por los de Israel en su conjunto, ¿no? A los que puedan ser hallados en esa región en donde el Señor se movilizó, Galilea y Judea. Pero luego en Juan 1:12, que era la referencia primera, allá se nos dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí está la clave, mis amados hermanos, porque vamos a retornar al capítulo 21 de Juan. Esto es importante porque esto es profético y tiene que ver con el quinto día de la creación. Ya leímos cuando el Señor Jesús resucitado les dice a los discípulos que tiren la red a la derecha, y entonces ellos lo hicieron y lograron una gran pesca. Y mire lo que dice, voy a volver a leer. Voy a leer desde el verso 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de la tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús le dijo: aquí está la unión del pan, que es Cristo, y el pez, que son los hombres. Acuérdese que el Señor les dijo a los discípulos: os haré pescadores de hombres. Verso 10, Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Atención, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Bueno, entonces aquí hay una clave. Juan ya nos tiene acostumbrados a esto y ya lo voy a explicar.
Miren ustedes, se da el número. Es muy curioso que se nos revele el número de los peces. 153 peces. Estos 153 peces, ¿por qué se nos dice 153 peces? Muy bien. Juan, que conoce la Torá, Juan es entre los apóstoles y entre los escritores de la Biblia, uno de los estudiosos de la Torá. Eso se sabe por la forma en que él escribe, ¿no? Entonces, mire usted, en hebreo, la palabra hijos de Dios, ahorita hicimos referencia a Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A todos. Porque como a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vamos a poner hijos de Dios, vamos a escribir hijos de Dios en hebreo. En hebreo se escribe hijos de Dios. Se escribe Beni. Beni Elohim. Estos son puntos que ayudan a entender las vocales del hebreo. Bueno, entonces cada letra tiene un valor numérico. Cada letra tiene un valor numérico. Y vamos a ver los valores numéricos. El valor numérico de la Bet es 2. El valor numérico de la Nun es 50. El valor numérico de la Yud, bueno, voy a hacerlo un poco más distanciado, gloria a Dios. Voy a transcribir las letras aquí sin vocales, más separadas, para hacer bien el ejercicio. Esa es la Bet, la Nun, la Yud, la Aleph, la Lamet, la Hei, la Yud y la Mem Sofit, Mem final. Bueno, otro día les doy clase de hebreo. La Bet equivale a 2. Vamos a ir sumando. La Nun equivale a 50, la Yud a 10, la Aleph a 1, la Lamet a 30, la Hei equivale a 5, la Yud a 10 y la Mem es 40. Vamos a hacer la suma. Vamos a sumar como sumamos nosotros de izquierda a derecha. 40 más 10, 50, 55, 85, 86, 96, 140 ¿qué? 146, me quedó mal algo. Vení. Ok, me hizo falta una letra. Aquí es una Hei, que equivale a 5. Esta es Beni, aquí quedaría Beni Ha. Beni Ha Elohim, hijos del Elohim, o sea, hijos del Dios, hijos de Dios. Es correcto, me hizo falta esta Hei. Otra vez hagamos la suma, perdón hermanos. 40, 50, 55, 85, 86, 91, 101, 151, 153. Eso es, ahora sí. 153, discúlpenme hermanos. Ahora, el valor numérico, hemos dicho ya en otras clases, ¿qué es el valor numérico? El hebreo utiliza sus letras también como números. Y como Dios usó la combinación de todas esas letras,
haciendo palabras, porque el que inventó las palabras fue Dios, para poder crearlo todo con su palabra, y al usar las palabras usó combinaciones de letras que al mismo tiempo son números. Entonces hay un estudio que se le llama gematría. Esa gematría es para descubrir qué peso de conciencia tiene qué peso de conciencia tienen las palabras. Amén. ¿Qué peso de conciencia tienen las palabras? Entonces, cuando tú encuentras una palabra que equivale en el número, son distintas, pero numéricamente tienen la misma cifra, entonces tienen el mismo peso de conciencia. Entre más número tenga una palabra, tiene mayor peso de conciencia. ¿Me voy a entender? Bueno, entonces quiere decir que es más difícil de digerir la palabra, de traerla a la conciencia, porque es pesada. Entonces, con esto, hermano, ya era lo que quería concluir del quinto día. Esto de los hijos de Dios, que son de todas las partes, de todos los pueblos, estaba profetizado desde Jacob, con los nietos, particularmente con uno, con Efraín, nieto de él, hijo de José. Bueno, gloria al Señor. Todo esto tiene una relación, hermano, porque ustedes saben que la Biblia es una red de información. Todo tiene que ver con todo en la Biblia. Nada es independiente. Esto debemos tenerlo muy claro a la hora de interpretar pasajes de la Biblia. Ok, vayamos otra vez a Génesis en el capítulo 1. Ayer ya habíamos hablado de las serpientes, de las que se arrastran, las remés, ¿verdad que sí? Entonces hoy no vamos a volver a repetir eso. Simplemente vamos a hablar sobre lo que es lo dietario, aquello que Dios permite y lo que no permite comer, ¿verdad? Bien, vamos a volver a leer los dos versículos de ese sexto día para entrar en contexto otra vez. Capítulo 1 de Génesis, versos 24 y 25. Luego dijo Dios, produzca, ya sabemos que esa palabra es totse, que significa salgan de la tierra, seres vivientes según su género, bestias y serpientes, o sea, serpientes que se arrastran. El verso 25 lo va a confirmar. El Señor creó las serpientes como las conocemos ahora, que se arrastran. Dice, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. O sea, el que los animales se arrastren no era malo, no era consecuencia de una maldición, como muchos lo han enseñado. Simplemente fue el diseño con que Dios creó estos animales, o los hizo. Entonces, la primera mención en la Biblia que tenemos respecto a la dieta alimenticia está aquí mismo en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 29 y en el versículo 30. Vamos a leer despacio y vamos a entenderlo bien. Dice así, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol, o sea que no hay una planta que no sirva. O sea, la marihuana sirve, es buena. Lo que pasa es que el hombre le ha dado mal uso. La coca sirve para algo bueno, pero resulta que el hombre la toma para algo malo. Las florecitas de amapola son muy hermosas, pero el hombre ha sacado de ahí cosas malas. ¿Me estoy dando a entender? Bien, ¿quién ha enseñado eso al hombre? Satanás, el diablo. El diablo toma lo de Dios siempre y lo tuerce y lo vuelve malo. Amén. Entonces dice, todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Aquí está hablando el Señor de que van a ser vegetarianos. En el verso 29, repito, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, es decir, la cebada, es decir, la avena, el trigo, el arroz, son hierba que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto
que da semilla también, os será para comer. Ahí no hay nada de mención de comer carne. Y en el verso 30 dice, y a toda bestia de la tierra. Entonces imagínense las bestias de la tierra. Imagínense el león, el tigre, imagínense las hienas, imagínense, ¿qué más? Bestias, carnívoros, depredadores. Imagínenselo, aquí está hablando de eso cuando dice bestias. También las bestias que si son domésticas y que no tuvieron gran variación después del pecado del hombre. Vamos a ver cómo el hombre afectó por su pecado a toda la creación, eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí dice las bestias, toda bestia de la tierra, todas las aves de los cielos. Entonces vamos a suponer el halcón, el águila, el búho, la lechuza, que son depredadores. Vamos a hablar de los carroñeros también, el gallinazo, los cuervos, por ejemplo, ¿no? Toda ave de los cielos, para tener en cuenta esas especies. Y todo lo que se arrastra sobre la tierra, entonces las serpientes, dice, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hasta los animales eran vegetarianos, herbívoros. Así lo hizo Dios al comienzo, todo era bien y allá tiene que retornar la creación nuevamente. Hay profecías en Isaías que dice que el buey va a pastear junto con el león, que el cordero junto con el lobo también van a comer paja, pasto, hermanos, en el milenio. A partir del milenio y en el reino eterno, eso va a seguir siendo así. No obstante, todavía durante el tiempo antes del diluvio, la gente comía vegetales, pero después del diluvio, vamos a mirar, después del diluvio, capítulo 9 de Génesis, lo que Dios ordena. Aquí encontramos lo que se conoce como las 7 leyes universales. Bendijo Dios a Noé, voy a leer verso 1 del capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Entonces todos los seres vivos son entregados en nuestras manos, pero hay un problema. Después del diluvio, algo cambió. El temor va a ser infundido a los animales. Los animales van a vivir con temor por causa nuestra. Temor, no solamente temor, sino miedo. Aquí habla las dos palabras, el temor y el miedo. Temor es que un animal se puede, ¿cómo se dice? Ser sumiso ante el hombre. El hombre puede someter a la bestia, el hombre puede someter al animal, pero ese es el temor. Pero además de eso va a estar el miedo. Es un miedo infundido por causa nuestra. Verso 3. Atención lo que dice aquí. Esto tiene que ver con una autorización de Dios para el mantenimiento, la forma en que se podía comer después del diluvio. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Entonces Dios autoriza después del diluvio que hay un cambio ya en el reino animal. A partir de ese tiempo, cuando los animales salen del arca, va a haber un miedo, va a haber un temor en ellos hacia el hombre. Y como ellos van a servir para mantenimiento, ellos van a tratar de huir del hombre. ¿Verdad que sí? Van a tratar de escapar por su vida. Es un instinto de supervivencia, un instinto de preservación. Todo animal va a hacer lo mismo. El hombre se va a volver un depredador de los animales.
porque en los animales algo también cambió y unos de ellos van a ser depredadores de otros animales. Ahora bien, cuando el Señor ordenó a Noé que introdujera los animales al arca, le dijo, voy a leer el capítulo 7, versículo 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Entonces aquí hay algo particular. Ya se sabía que había animales limpios y no limpios. Aquí habla de animal limpio y no limpio. En Levítico y en la Reina Valera va a decir limpios o puros e inmundos. La palabra inmundo no cabe ahí porque la palabra hebrea para inmundo no es esa. Inmundo es la palabra impuro, que es distinto. Vamos a ir un momentico allí. Se sabía, escuche bien, Dios tuvo que decirle a Noé, enseñarle cuáles eran los animales limpios y los no limpios, para que él introdujera 7 parejas de los limpios y una sola pareja de los no limpios. No obstante, después del diluvio le permite comer de todo. Dice, todo lo que se mueva y viva os será para vuestro mantenimiento, juntamente también con las legumbres y con las plantas verdes. Os lo he dado todo. Entonces aquí no hay restricción entre lo limpio y lo no limpio. Se podía comer de todo, a excepción de una cosa. Voy a seguir leyendo el capítulo 9, otra vez vuelvo al capítulo 9 de Génesis, versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón de su hermano, demandaré la vida del hombre. Entonces aquí tiene que ver la vida animal. No se puede comer la carne con su sangre. No se puede comer un animal vivo. No se puede comer un animal sin haberlo desangrado. Entonces es necesario primero desangrar el animal. Y vamos a ver eso en Deuteronomio. La cita es Génesis 9:4. Bueno, vamos a explicar lo de Génesis 9:4, para allá voy. Quiero que vayamos primero a Deuteronomios en el capítulo 12. Y vamos a leer el verso 16. Dice, solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Hay que derramar la sangre del animal para poder consumir su sangre. Verso 23, para consumir su carne, perdón, no su sangre, su carne con su sangre. No se puede comer la carne con su sangre, es decir, la víctima tuvo que haber derramado la sangre. Verso 23, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida juntamente con su carne. Ok, voy a ir a Levíticos, capítulo 11. Necesitamos hacer un buen ejercicio de interpretación para que quede claro este asunto hoy. En el capítulo 11 está la lista, en el capítulo 11 de Levítico está la lista de los animales limpios y no limpios. Aquí los llama inmundos, pero no es apropiado inmundos. La palabra inmundo está asociada con lo espiritual. Inmundo significa lleno de suciedad, pero impuro significa alguien que no ha perdido y que ha dejado su esencia original. Eso es lo que significa impuro. ¿Por qué la Biblia siempre que se refiere a aves, manifiesta aves del cielo?
porque ellos son los que se mueven en la expansión. Las aves, no todas se mueven, pero en la expansión, pero ellas son las que se mueven en la expansión. Por eso la expansión Dios las llamó cielos, las aves de los cielos. Ellas son las que se mueven en ese ámbito. Y el hombre va a ser señor de las aves del cielo. Eso lo vamos a ver más adelante. Voy a leer Levíticos capítulo 11 y en el verso 2. Hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el verso 5 dice, también el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Entonces, esa palabra inmundo, no sé por qué el traductor quiso ponerla allí, inmundo, porque realmente es impuro. Amén, que quede claro. Ahora, entendamos muy bien esto del libro de Levíticos. Hermanos, cuando uno quiere interpretar un pasaje de la Biblia, uno tiene que tener muy en cuenta cuál es la perícopa completa, de dónde empieza y en dónde se cierra la perícopa. También debemos tener en cuenta las partes de un libro, porque los libros tienen partes. Por ejemplo, Génesis tiene 10 partes. O sea, son 10, la reunión de 10 partes, son 10 temas diferentes, y esos 10 temas forman un tema principal, que es el tema principal del libro. ¿Cuál es el tema principal del libro de Génesis? Es los orígenes, el comienzo o los comienzos. En Levíticos, ¿cuál es el tema principal del libro? La santidad de Dios. Y este libro tiene 2 partes. La primera parte es cómo acceder a la santidad de Dios, que eso está desde el capítulo 1 y hasta el capítulo 16. Una serie de sistema religioso, de sistema ritual sacrificial. Y a partir del capítulo 17 hasta el capítulo 27, tenemos allí la segunda parte, que es cómo tener una comunión con un Dios santo. Primera parte es cómo acceder a un Dios santo y la segunda parte cómo tener una comunión con un Dios santo. Y en dónde encontramos el tema principal de Levíticos. Está en el capítulo 20, versículo 7. Bueno, por ahí preguntan que qué es rumiar. Rumiar es comer hierba, básicamente es eso. Alimentarse de hierba. Los rumiantes comen hierba. Se alimentan de hierba. Capítulo 20, versículo 7. Allá dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Sed santos, porque yo soy santo. Allá es la forma en que dice Pedro por allá en su primera carta. Entonces estamos en el capítulo 11 de Levítico, o sea, hace parte de la primera parte. Hace parte de la primera parte del libro, ¿no? Entonces la primera parte del libro está hablando cómo tener acceso a un Dios santo. Y es una serie de sacrificios. Y para poder saber qué animales se pueden sacrificar y cuáles no, además cuáles se pueden consumir y cuáles no, entonces existe esta lista. Una lista, ahí usted la puede consultar. También vuelve a ver esa lista en Deuteronomio en el capítulo 14. Ahora, ¿con qué objeto Dios da esta lista a Israel? Si después del diluvio se les permitió comer de todo,
aunque ya había un conocimiento de parte de Noé cuáles eran los limpios y cuáles eran los no limpios, pero se les permitió comer de todo. ¿Por qué ahora está esta lista y al pueblo de Israel no se le permitía comer unas cosas y otras sí? Bueno, para poder entender esto, tenemos que diferenciar entre lo que es lo puro y lo santo. Entonces lo puro tiene que ver con el cuerpo y lo santo tiene que ver con el alma. ¿Qué es lo contrario de puro? Impuro. ¿Qué es lo contrario de santo? Inmundo. ¿Se dan cuenta? Entonces no es apropiado decir que los animales sean inmundos, porque lo que está refiriéndose es al aspecto material, al aspecto físico. Cuando algo es santo, se está refiriendo al alma. Cuando algo es inmundo, se está refiriendo a la parte inmaterial, a lo espiritual, a lo almático también, en el caso del hombre, el alma. En el caso de los espíritus, pues de espíritus. Cuando decimos que algo es puro, se está refiriendo, tiene que ver con el cuerpo. Y lo contrario de puro, pues es impuro, tiene que ver con el cuerpo. Amén. Bien, ¿por qué razón Dios quiere que la dieta de su pueblo sea una dieta especial, distinguida, para que no sean como las otras naciones? Porque las otras naciones adoraban a sus dioses por miedo. Él quería que lo adoraran por amor, que expresaran su amor a Él en forma de adoración. ¿Y cómo se adoraba en el Antiguo Testamento? Con sacrificios. ¿Qué se sacrificaban? Animales, pero no se podían sacrificar cualquier animal para Dios. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a tener que hablar de complejidad. La complejidad, voy a decirlo, tiene que ver con que el ser, la criatura, haya sido creada de primeras o haya sido creada de últimas. Esto sucede también en el mundo angelical. Los ángeles que fueron creados primero son menos complejos a los ángeles que fueron creados de últimas. Por lo tanto, Lucero, que fue el último ángel en ser creado, fue el más complejo de todos. El ser humano, que es el último ser, la última criatura terrenal en ser creada, es más compleja que todos. ¿Y a qué nos referimos nosotros con complejidad? Bien, vamos a hacer, digamos, una pequeña gráfica aquí. Y vamos a decir que esta gráfica, pues porque solo tenemos un plano de 2 dimensiones, pues nos toca dibujarlo así, de forma vertical, y vamos a decir que lo de arriba es lo interior. Lo interior. Y lo de abajo es lo exterior. De la criatura, ¿no? El ser. Y vamos a poner aquí que esto es una medida de energía, porque todo está hecho de energía. Las plantas proporcionan energía, la carne proporciona energía, la sangre también tiene energía. Y vamos a ver que por un extremo de esta medida vamos a tener la magnitud de la energía, y por este lado vamos a calibrar el movimiento de la energía. Entonces vamos a poner una escala aquí, una escala. Supongamos aquí esta escalita para medir la polaridad de la energía en cada criatura. La criatura es compleja cuando la magnitud de su energía es elevada. Vamos a elevar aquí, que vamos a empezar a medir aquí 1, 2, 3, 4, 5. Por decir algo, es un ejemplo. Entonces aquí tenemos una escala de magnitud de la energía en esta criatura. En este caso el ser humano. El ser humano, entre más interior sea,
más magnitud de energía presenta. Es decir, que en su interior, en su espíritu, que es la parte más interior, se encontrará su parte más elevada de magnitud de energía. ¿Sí? En cambio, su movimiento es muy limitado. Estoy escribiendo mal. El movimiento de esa energía es igualmente limitado. Sí, es al contrario. Sí. 2, 3, 4, 5. Entonces, habrá un escaso movimiento y una escasa energía en su exterior. Entonces encontramos, por ejemplo, que los peces son más veloces, que los zancuditos son más veloces, que las hormigas son más veloces, que no se cansan, que no se fatigan, que entre más grande, por ejemplo, un elefante va más lento, es más pesado, su movimiento es más limitado, ¿verdad? Entonces hay en el movimiento de esa energía se encuentra más impedimento a medida que sea la última criatura en ser creada. Nosotros somos más complejos que los animales terrestres. Los animales terrestres son más complejos que las aves y los peces. Las aves y los peces comparten el mismo día de creación. Son menos complejos las aves y los peces que los animales terrestres. Y los animales terrestres son menos complejos que nosotros. Entonces, entre más complejidad, cuando nosotros consumimos la carne de un ser, de una criatura menos compleja que nosotros, esa energía es elevada. Pero cuando nosotros comemos la sangre, que es la energía vital, así lo dice la Biblia, es la vida de la criatura, entonces nosotros somos los que nos rebajamos a la categoría del animal. Es por eso que no debemos comer la sangre. Ahora bien, si nosotros nos fuéramos al Nuevo Testamento y vamos a ir a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, Hechos de los Apóstoles capítulo 10, antes de la visita de Pedro a la casa de Cornelio, se encuentra este episodio, capítulo 10, versículo 9, dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado en las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda, vean, aquí también se dice inmundo, impuro, he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. La pregunta es, si el Señor está hablando aquí de los gentiles, de las naciones gentiles, está preparando la mente y el corazón de Pedro para que vaya con esos mensajeros que lo vienen a buscar y que lo van a llevar a la casa de Cornelio para que les predique el evangelio, ¿por qué no les presentó a Pedro las representaciones de todas las razas que hay en el mundo, o que en el mundo conocido de ese entonces? ¿Por qué tiene que ser con animales? ¿Y por qué la orden mata y come? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues lo que se perdió en el Edén, y por causa de la maldición que Dios dio a la tierra, a la creación, por amor al hombre, para no maldecir al hombre, Dios maldijo a la tierra, maldijo la creación. Por eso Pablo en Romanos capítulo 8 dice que la creación hasta el día de hoy gime esperando ser libre
de esa sujeción. ¿Y cuál es esa sujeción? Que allá lo llama Pablo, que Dios sujetó la creación a vanidad. Es que tenía que hacerlo, porque si no sujeta la creación a vanidad por causa del pecado del hombre, la creación se afectó. Todo cambió en el mundo animal y todo empezó a ser, digamos, a surgir la fiereza en las bestias del campo, y entonces ahora iba a ser más difícil todo. Y si Dios no sujeta a vanidad para que el hombre conserve su señorío, su dominio en lo físico, pues las fieras del campo hubieran acabado con el hombre. O las mismas plantas, hermano. La creación tiene cómo acabar, extinguir la raza humana. Con un solo cataclismo todos quedaríamos extintos, hermano. Desapareceríamos de la existencia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, queremos entender que Dios purificó todas las cosas, que las podemos comer. Permítame, yo leo un último pasaje. Me parece que está en, bueno, si no estoy mal, en Romanos, en el capítulo 14, versículo 14 de Romanos. Dice así: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, y no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Voy a leer el verso 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí la palabra condenado no tiene que ver con condenación eterna, no. Él mismo se condena, es decir, él mismo se culpa, algo que uno no puede hacer, no debe hacer. No somos llamados a autoculparnos, estamos siendo llamados a confesar nuestros pecados. Eso es otra cosa. Entonces, que quede claro, podemos comer de todo, hermano. Como cuando en los tiempos de Noé Dios autorizó a comer de todo. En los tiempos de Noé ¿se podía comer cucaracha? Se podía comer cucaracha. Gusanos, lombrices, de todo eso se podía comer, hermano. Lo mismo hoy se puede comer de todo. Lo que no se puede es comer la vida del animal, la sangre. Bueno, entonces vamos a ver aquí. El pastor Freddy Rey dice, con mucho respeto, en el minuto 37 dijiste, porque Satanás coge lo bueno de Dios y lo vuelve malo. Amén. La expresión amén ahí no cabe, puesto que su significado es que así sea. No tendría ahí validez, dice el hermano Freddy. Hermano pastor, claro, con mucho respeto también le digo, usted es predicador igual que yo. Cuando uno dice amén, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo que el diablo coge lo bueno de Dios y lo transforma en malo? ¿Amén o no amén? ¿Qué dices tú? Porque si tú vas a decir amén a lo que hace el diablo, eso es otra cosa. Yo no te estoy diciendo que digas amén a lo que hace el diablo. Estoy diciendo que digas amén a lo que acabo yo de decir. Estoy diciendo que si estás de acuerdo que que el diablo, que Satanás, coge lo bueno de Dios y lo vuelve malo. ¿Estás de acuerdo conmigo? O es una forma, uno como predicador dice amén. ¿Estás de acuerdo en lo que yo acabo de decir o no? Amén. Eso es, te lo aclaro, que tú eres un predicador, tú eres un pastor igual que yo, y te agradezco que me hagas ese comentario, y muy válido, y qué bueno es para que entre todos podamos, digamos, resolver cositas así, porque hay cositas que se vuelven paradigmas en nosotros. Entonces no malinterpretemos las expresiones. ¿Ya? Yo no estoy diciendo, hermanos, el diablo
toma lo de Dios que es bueno y lo vuelve malo. ¿Cuántos están de acuerdo que el diablo haga eso? Yo no estoy diciendo eso, hermano. Estoy diciendo, con mucho respeto y con mucho amor y cariño, porque yo te quiero y te amo en el amor del Señor, Pastor Rey, con mucho cariño y mucho respeto te digo hermanos, el diablo siempre toma lo bueno de Dios y lo vuelve malo. Amén. O sea, ¿estás de acuerdo con lo que estoy diciendo o no? O tú puedes tener otra opinión. Tú puedes decir, no, el diablo no siempre vuelve lo malo, las cosas buenas de Dios, no siempre. Puedes estar en desacuerdo conmigo por eso. 1000 bendiciones. Terminemos con una oración. Amén. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por los minutos que pasaron. Te doy gracias por esta oportunidad que me das, maravillosa oportunidad que tú me das, Señor, de poderte dar alabanza, de poderte expresar mi gratitud junto con mis hermanos que se conectan a esta hora, los que van a ver el video después. Gracias por todos aquellos que tienen un espíritu enseñable. Gracias porque tú nos ayudas por tu Espíritu, Padre Celestial. Mil gracias, gracias infinitas a ti, Señor. Te pedimos que nos sigas ayudando. Ayúdanos a cada uno de nosotros a continuar, Señor, a seguir en este camino y a soportar, Señor, las vicisitudes que se nos presentan en nuestra vida como cristianos. Bendigo a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, los amo en el amor del Señor. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana, 3:45 de la tarde.